Bueno, hasta ahora hemos estado viendo pues, las posibilidades, las 3 Rs alternativas. Hemos visto cómo en el campo de la educación se puede realmente reemplazar casi todo, o todo, podríamos decir. Y un poco, como ha comentado Mariana, es también de que el profesor se plantee los objetivos que quiere. Eso es lo más importante. Ahora nos vamos a encontrar un caso que es ¿qué pasa con el estudio de los cosméticos en Europa? Pues que ya no se pueden utilizar animales, ya no se pueden utilizar animales exactamente desde el marzo del 2013. Entonces, vamos a centrarnos un poco qué pasa en Europa con los cosméticos. En Europa pues hay un reglamento que ya es sobre cosméticos, que es el reglamento actual que se sigue, si bien procede de reglamentos anteriores. Siempre ha habido reglamentos relacionados con los cosméticos y en todos los casos, incluso los más antiguos, siempre se hablaba de un punto importante que era la seguridad, que nos dice que los productos cosméticos que se comercialicen serán seguros para la salud humana cuando se utilicen en las condiciones normales o razonablemente previsibles de uso. Es decir, el fabricante está obligado a demostrar que su producto es seguro. Y además esto pues, ha de pasar toda esta información, se contempla, se envía a un portal europeo donde están descritos cada uno de los productos cosméticos que existen en Europa. Ya dice en condiciones normales de uso, es decir, evidentemente, si un champú un usuario se lo bebe, esto no es culpa del fabricante, es un accidente. Entonces, él no puede ser responsable, pero siempre toda la seguridad sería asegurar la situación peor, en el peor escenario que pueda haber para garantizar esta seguridad. Vamos a ver un poquito de historia de dónde viene el estudio de los cosméticos con animales. Bueno, esta historia es muy antigua y muy clásica del mundo de la cosmética. En los años 30 hubo este caso concreto, se ve de esta señora que además se ve con este look de los años 30, antes y después de aplicarse pues, una máscara para pestañas. ¿Qué pasaba? Hasta entonces nadie se había preocupado o nadie pensaba que los cosméticos podían no ser seguros. O sea, con fármacos, pues sí, se hacían estudios, pero con cosméticos no. Entonces fue cuando la FDA, que ya sabéis que es la encargada del estudio de los medicamentos y de los alimentos en Estados Unidos, además dijo, pues ahora es el momento de incluir también los cosméticos. Los cosméticos también se tienen que evaluar. Y en aquel momento, pues ¿cómo se van a evaluar? No se sabía. Se le pidió al doctor John Dreyse, que era entonces el jefe del Departamento de Toxicología de la FDA, que planteara un posible método de evaluar el efecto tóxico de los cosméticos. Y de ahí surge el conocido como el test de Dreyse, que sigue existiendo, es archiconocido test de Dreyse. El test de Dreyse se formuló en 2 tipos de test de Dreyse. En aquel momento, pues claro, lo más importante había habido aquel problema de aquellos casos de ceguera, que se llegó hasta ceguera en mujeres. Entonces, claro, ¿qué hacemos a nivel de ojos? ¿Cómo testamos los cosméticos a nivel de los ojos? Y el otro punto básico sería la piel, que es donde nos aplicamos los cosméticos. Entonces, en el test de Dreyse se diseñó un modelo en el cual el conejo era el animal de laboratorio, el modelo de laboratorio, en el cual le aplicaban en el ojo del conejo una pequeña cantidad de producto y se veía pues, el grado de irritación que llegaban a tener. Y de manera similar, pues se hizo a nivel de la piel, pero claro, evidentemente el conejo tiene pelo, pues lo primero es rasurar al conejo y después aplicarle y ver pues qué grado de lesión hay. Básicamente basado pues, en el edema, la inflamación, el enrojecimiento de la piel, que en los 2 casos son métodos muy subjetivos, es decir, el experimentador es el que ha de determinar si la piel del conejo está roja, rojita o muy roja, o sea, es muy subjetivo. Lo mismo que a nivel de la irritación ocular, qué grado de irritación se le da. Lo cual da pues, que el método es bastante variable, y esto se ha visto con los años, que hay bastante variabilidad en los resultados. Y además se ha criticado mucho porque realmente el ojo del conejo no se parece en nada al ojo humano y ya lo comentó ayer Jordi, es muchísimo más sensible el ojo del conejo, con lo cual es unos resultados totalmente erróneos. Y bueno, ¿qué pasa? Hay todo un grupo de gente en contra de la experimentación animal y concretamente en contra de la experimentación para cosméticos.
porque se considera el cosmético como algo superfluo que no necesitamos, si bien siempre hay que destacar que cosmético es todo aquello que nos aplicamos sobre la piel, la cabeza, o sea, todo el cuero cabelludo, etcétera, la boca, o sea, para mejorar el aspecto, disminuir el olor, etcétera, etcétera. Es decir, no es solamente el pintalabios que nos podemos utilizar las mujeres, que es más superfluo, sino que todos usamos cosméticos desde que nacemos hasta que nos morimos. Todos nos lavamos. Espero, ¿no? Porque si no, mal. Entonces, esta idea de que el cosmético es tan superfluo, no. Es decir, se ha de tener seguridad de que el cosmético no tiene ningún riesgo para la salud, porque son productos, no dejan de ser producto químico, que se van acumulando día a día y puede haber algún riesgo. Por tanto, se tiene que evaluar. Como veis, todas las campañas en contra de la experimentación con los animales para cosmética, pues bueno, toman al conejito como el modelo de animal, porque fue a partir del que se hizo el test de Draize. Pero realmente los estudios que se han hecho, o se siguen haciendo en países con los cosméticos, utilizan otros animales, desde el cobayo, el ratón, la rata, es decir, toda la variedad de animales de laboratorio se utilizan o se han utilizado para ensayar cosméticos. Y también, siguiendo un poco con el conejito, esta es una... bueno, todos hemos jugado desde pequeños a unir los puntitos y que salga un dibujo, y esta es un poco la evolución de cómo fue cambiando, se llegó hasta la prohibición en el año 2013. O sea, en el año 93 ya empezaba en la Comunidad Económica a hablarse de que se tenían que prohibir los animales. ¿Qué pasaba? En el año 93 aún no había métodos alternativos que estuvieran validados y se llegó a un consenso y se dijo, no hay métodos alternativos validados, no se puede suprimir. Ayer también nos comentó el doctor Repetto pues que se pidió información, esto fue mucho posterior, antes de, hacia el 2010 aproximadamente, qué situación había con la experimentación, y los científicos dijeron que en algunos casos todavía no había alternativas, pero la ley siguió adelante. Nos remontamos para atrás, en el año 93 se veía que todavía no había métodos alternativos y dijo, bueno, pues vamos a posponerlo. En el año 97 se volvió a plantear lo mismo. ¿Existe? No, todavía no, pues sigamos. En el 2003 ya se planteó que se aplicaba a partir del año siguiente que los cosméticos ya no se estudiarían el producto acabado en animales en Europa. A partir de entonces en Europa se estudian los ingredientes, ingredientes por ingrediente. Se tiene que ver la seguridad de ese ingrediente en nuestra fórmula, la concentración que lo tenemos, si es seguro o no es seguro. Esto es en contra, normalmente hay países que todavía siguen haciendo los ensayos con el producto acabado, es decir, una vez tienes el champú, pues se lo pruebas en el conejo, lo pruebas en el ratón, en el animal que tú consideres necesario. Entonces, desde el 2004, pues entonces ya no se podían comercializar productos que fueran ensayados en animales, ni hacer los ensayos, el producto acabado, pero sí los ingredientes. Esto fue hasta el 2009, se mantuvo esto, todavía se estaban haciendo los ensayos con animales con los ingredientes, eso sí, todavía se estaban haciendo ensayos con animales con los ingredientes, y en el 2009 se dijo, ahora sí que ya lo vamos a prohibir. ¿Qué pasó en el 2009? En el 2009 se encontraban que no había algunos ensayos que todavía no existía alternativa, como eran todos aquellos ensayos a dosis repetida. La dosis repetida, los estudios de carcinogénesis, de teratogenia, todo esto se podían hacer. Y también los ensayos que incluían lo que es la sensibilización dérmica, porque ya sabemos que la sensibilización dérmica no aparece por una primera vez que nos pongamos un producto, sino después de muchas aplicaciones repetidas a lo largo de nuestra vida. Lo típico, uy, yo siempre me había puesto esta colonia y nunca me pasaba nada. Te has estado sensibilizando hasta que te ha salido tu respuesta. Entonces, estos ensayos todavía se podían hacer con animales entre el 2009 y el 2013. Y cuando en el 2013 se llegó ya, al final, ahora sí que ya fue una decisión política, porque como ya veréis, todavía existen ensayos en los cuales no existen métodos alternativos de reemplazo. Pero ya se dijo, a partir del 2013 ya no se ensayará ningún ingrediente. Por lo tanto, aquello que vemos a veces en las etiquetas, no ensayado en animales, en realidad está prohibido ponerlo. No lo podrían poner. Las empresas lo ponen, lo mismo que tampoco pueden poner sin parabenos. Esto está prohibido por la legislación, porque lleva confusión. El parabeno está permitido. O sea, hay unos estudios que demuestran que está permitido. No puedes poner una cosa que está permitida que no está permitida. Pasa que luego no hay inspección. En el ministerio dicen que no tienen suficientes inspectores, pero bueno, hay anuncios que salen por la tele y ellos siguen diciendo. Pero bueno,
Hay otros países, como es el caso, por ejemplo, de Portugal, que ahora ha puesto una ley que les va a multar a los que pongan algún tipo de claim diciendo pues sin parabenos o no ensayado en animales, porque es que está prohibido. Aquí pues dicen que no, porque no lo evalúan. Bueno, pues a partir del 2013 se prohibió. ¿Qué pasa? Ya no son seguros los cosméticos que nos ponemos, tenemos que tener todos miedo. Los cosméticos que seguimos utilizando, la mayoría de ellos son ingredientes más conocidos que se sabe de todo y que casi todos se han hecho en animales durante muchos años y hay resultados más que suficientes. El problema es con una nueva molécula. Si alguien desarrolla una nueva molécula para cosmético, no lo va a poder ensayar con animales. Pero aquí hay un pequeño truco. Echa la ley, echa la trampa. La misma Comisión Europea se dio cuenta que bueno, los políticos presionaban para eliminarlo y se votó, el Parlamento lo votó, pues tenía que salir que no se hacía, pero ¿qué pasará si en Europa se empiezan a descubrir nuevas moléculas fantásticas para cosmética? No se van a poder vender y vamos a perder mercado. Claro, Europa, la cosmética mueve muchísimo dinero. Entonces salió una coletilla diciendo que no se podían utilizar en cosméticos ingredientes que se hubieran evaluado específicamente para cosmético, pero sí ingredientes que se hubieran registrado por otra de las leyes que existe, como puede ser el REACH, que es para producto químico. Entonces tú tienes una molécula nueva, la registras por REACH, que es producto químico, haces todos los ensayos necesarios con animales y luego de pronto descubres que aquella molécula que está registrada te puede servir para cosmética. Sabéis que hay un poquillo de trampa, ¿eh? Por lo tanto, evidentemente, los productos que nosotros nos estamos poniendo en algún momento han sido ensayados con animales, porque ya digo que casi todos son productos archiconocidos y de los cuales existen muchos estudios. Vamos a ver, seguir viendo. ¿Qué países han prohibido el uso de animales para estudiar cosméticos copiando a Europa? Pues bueno, tenemos todo lo que es Europa, Noruega, que no pertenece a la Unión Europea, pero que está en Europa, pero no pertenece a la Unión Europea, también se adherió, Turquía, la India, recientemente Australia, Nueva Zelanda también, y luego en América, concretamente en Brasil, tenemos que Sao Paulo fue el primer estado que lo prohibió y recientemente también el de Río de Janeiro. Y ahora se está hablando de una ley más general en todo Brasil de que lo prohíban todo, pero han empezado por estados independientes. Lo mismo que ha pasado que últimamente, hace poco, en Estados Unidos, California como estado independiente ha decidido que ellos por su cuenta lo van a prohibir. Entonces este es el mapa de los países que ya no se utilizan animales, pero cada vez se van a ir incorporando más. Por ejemplo, hay en Corea, en varios países se está planteando. Aquí tenemos, por ejemplo, noticias. En China también se están moviendo hacia ese campo, porque pensan en China también tienen un mercado enorme de ingredientes cosméticos en Europa. Si los fabrican, claro, tú tienes que demostrar que tu producto no se ha ensayado en cosméticos, hay en animales, y que a lo mejor lo hayas importado de otro país, tampoco tiene que estar ensayado con animales. Después del 2013, si es antes no pasa nada. Bueno, pues también, por ejemplo, vemos que incluso empresas farmacéuticas que también fabrican cosméticos, como es Unilever, pues está intentando que esto se llegue a hacer mundial, la prohibición de los animales, de esto. Y también, pues en Europa intentan que se prohíba en todo el mundo. Más noticias que salen, por ejemplo, es en el caso de algunos países, como es en Colombia, que se está planteando también a nivel de ley introducir alguna ley. En Brasil, lo que he comentado antes, que se intenta que se expanda a todo el resto de Brasil. Canadá también, es decir, cada vez hay más países que se están moviendo hasta ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Si miramos este chiste, que veamos la fecha, es del año 97, es muy antiguo. En aquella época ya había muchas casas comerciales que su manera de propaganda es no está ensayado en animales, pero la coletilla que pone tú eres el conejillo de Indias, no puede ser. Es decir, no está ensayado en animales, pero tenemos que garantizar que antes que llegue al consumidor se ha hecho algo. Por lo tanto, el no estar hecho en animales, no vayamos a confundir los términos. Lo que se necesita, sobre todo, es que los métodos que se utilicen para evaluar los cosméticos estén validados. Y esto se encarga el European Center of Validation of Laboratory Animals, que era como se llamaba antes ECVAM, y hace cosa de 7 años se le añadió EURL, que es el laboratorio de referencia. ¿Vale?
La última charla que tendremos, que la tenemos por videoconferencia, tendremos una experta en validación que ha estado mucho tiempo trabajando en ECVAM, que sigue siendo del comité asesor de ECVAM y nos hablará de cómo se hace una validación. Es decir, cualquier método que sustituya a un método que ya está establecido con animales tiene que estar validado. Esto es muy importante. Aparte del ECVAM, existen otros centros de validación, el americano, el japonés, hay un centro también en Corea del Sur y el que existe en Brasil, el BRACMAN, que es bastante nuevo. ¿Qué es la responsabilidad de la seguridad de los cosméticos? Depende de esta directiva, de esta dirección general dentro de lo que es la Comisión Europea, que es Growth, que se encarga de cosméticos, pero toda la labor de evaluación la hace un comité científico. Un comité científico con expertos que evalúan la seguridad de los ingredientes cosméticos. Yo estuve en este comité durante 5 años aproximadamente, o sea que sé un poquito cómo funciona. Estos comités son independientes, son investigadores científicos independientes, no representan ningún país, sino que van de manera independiente y asesoran dando opiniones, evaluando los dosieres de toxicología de los diferentes ingredientes y son los que determinan si los ingredientes son seguros o no seguros. En el momento que el comité dice este no es seguro, entonces la legislación saca el listado de productos no seguros que están prohibidos. En Europa hay muchos ingredientes que están prohibidos que no están prohibidos en otros países. Por ejemplo, todo aquello que tenga efecto farmacológico no se puede poner. En cambio, en Estados Unidos sí que hay ingredientes que tienen un efecto farmacológico. Por ejemplo, no podemos poner un antiinflamatorio en una crema. No está permitido. Entonces, el comité científico lo que da es opiniones, al final se saca una opinión sobre temas relacionados con productos de consumo no alimentarios, cosméticos y sobre todo sus ingredientes, pero también puede hacer de otras cosas como pueden ser juguetes, textiles, etc. Pero digo que en el tiempo que yo estuve solamente evaluamos cosméticos. Es muy raro, si les hacen evaluar algún otro tipo de cosas como tatuajes, cabinas de bronceado, etcétera, es porque hay una alerta sanitaria con algo concreto y entonces les piden que lo evalúen. Pero lo normal, de manera rutinaria, van evaluando los ingredientes. Entonces, en Europa, los ingredientes, ¿cómo se evalúan? Se evalúan de dos maneras. Una es por parte de la Comisión, por parte de este comité científico, responsables de evaluar unos productos que son los que aparecen aquí, lo que aparece en anexos. En los anexos, que son los anexos de la directiva, que son un listado de todos aquellos productos que se pueden utilizar, que no se pueden utilizar, bueno, que no se pueden utilizar o se pueden utilizar en unas determinadas concentraciones, etc. Esto lo hace el comité. Y luego, cada empresa tiene que tener lo que se llama un asesor de seguridad, que es el que evalúa si la fórmula aquella es segura o no, ingrediente por ingrediente, a partir pues, de datos de la bibliografía, de datos que le proporciona el suministrador del material, etc. Al final tiene que llegar a la conclusión si aquella fórmula es segura o no. Con el objetivo pues, será siempre, evidentemente, minimizar los riesgos. Si el comité hace una evaluación y decide pues, que un producto se tiene que utilizar a una concentración más baja, esto repercutirá en la legislación. Si es el evaluador de seguridad de una empresa que ve que una fórmula no es segura, pues ha de avisar al fabricante para que deje de fabricar aquel producto, que cambie la fórmula, que haga alguna cosa. Aparte que estas listas de ingredientes son vivas, es decir, va variando en función de los conocimientos, se van evaluando periódicamente los ingredientes, porque puede haber unos resultados que demuestren que una cosa, sobre todo en los aspectos de sensibilización, que cada vez hay más sensibilización del consumidor a determinados productos porque se van utilizando mucho, pues se ha de considerar. Entonces, estos ingredientes son aquellos que pueden ser potencialmente que tengan riesgo para la salud. Entonces son los que están prohibidos, un listado de prohibidos, eso no lo puedes poner en un cosmético, aquellos que tengan restricciones, se puede poner, pero hasta esta concentración, los colorantes, los conservantes y los filtros solares. Estos son los que evalúa siempre el comité de manera regular. ¿Y qué hacen? ¿Qué es lo que se evalúa? Pues se piden una serie de estudios toxicológicos mínimos para garantizar que aquel producto es seguro. Hay unos básicos que son no toxicidad aguda, irritación y corrosión dérmica y oral, hay oral y ocular, sensibilización dérmica, absorción dérmica, toxicidad repetida, mutagenicidad y genotoxicidad, esto es lo básico.
Y aparte, si el producto se ve que se absorbe mucho a nivel de la piel, porque un cosmético en realidad el ingrediente se tendría que quedar bastante a nivel de la epidermis, no entrar mucho, porque en el momento que entre mucho pasará sangre y ahí es donde podemos tener un efecto tóxico. Si no pasa sangre, pues no habrá efecto tóxico, solamente efecto local. Y se tiene que entonces, en este caso, si son productos con una absorción elevada, estudiar la carcinogenicidad, la toxicidad de la reproducción y la toxicocinética del producto. Y aquellos que puedan potencialmente sufrir modificaciones por efecto de la luz, sobre todo la luz ultravioleta, y volverse tóxicos, se tienen que hacer estudios de fototoxicidad. Y aparte, si existen datos en humanos sobre el ingrediente, que se sepa, pues si ha habido, sobre todo es lo que le llaman la cosmetovigilancia, que se va siguiendo, pues qué va pasando con aquellas formulaciones, con aquellos ingredientes, si hay datos, pues sobre todo sensibilización o algún otro efecto, pues son importantes para evaluarlo. Con estos datos el comité evalúa cada uno de los productos y con este tipo de datos, de manera similar, el asesor de seguridad de una empresa tiene que evaluar su fórmula. Bueno, pues vamos a ver, para todos estos ensayos que se tienen que hacer, ¿existen o no existen alternativas? En el caso de la irritación ocular es de lo que hay más, se ha trabajado más, porque ya hemos dicho que el test de Draize, aparte de que estaba muy criticado por todos los grupos en contra de la experimentación animal, realmente se ha visto científicamente que el método no es válido. Entonces se ha trabajado siempre, cualquier método que se utilice tiene que ser un método que aparece en unas guías especiales, son los que se llaman estudios regulatorios o regulados, y la principal que da guías, protocolos para evaluar ensayos de toxicidad es a nivel de la OECD. Por eso veremos que todos ellos tienen OECD y un numerito, que es el numerito del protocolo. Entonces existen ensayos que utilizan el de la córnea bovina aislada, bueno, es un animal, pero bueno, es un animal de matadero, pues se van y se extraen las córneas, por lo tanto no implica el uso o el sacrificio especial de un animal para ensayos. Lo mismo pasa con el ensayo del ojo aislado de pollo, mismo, a partir de un matadero, entonces en esto se ve si hay una lesión y se estudia qué pasa en la córnea. Se pueden utilizar también ensayos como es el de la fluoresceína, que es en un cultivo celular, y ver si la fluoresceína es un colorante, atraviesa o no este cultivo celular, lo que indicaría que hay una lesión. La fluoresceína realmente se utiliza, los oftalmólogos lo utilizan para ver si hay lesiones en córnea, y cuando se hace el test de Draize también se utiliza la fluoresceína, o sea, de teñir el ojo del conejo para ver si hay una lesión de la córnea. Hay modelos que utilizan la córnea reconstituida humana, que sería esto que tenemos aquí. Lo vemos un poco. Ayer también os presentó, si no recuerdo mal, Guillermo, unas imágenes de alternativas en piel, son modelos que reproducen en este caso la córnea. Estos son todos que están aceptados y son de la OECD. Y luego hay un modelo que es el que se denomina HEADCAM, que este es un modelo que no está validado, no se ha llegado a un consenso en cuanto a la validación, pero está aceptado por algunas legislaciones como es la francesa y la alemana y se utiliza mucho a nivel de cosmética. Utiliza en este caso el huevo de pollo, o de gallina en este caso, el huevo de gallina que ha de estar embrionado, es decir, tiene que tener en su interior un embrión de 8 días. A pesar de que hay un embrión, como es de 8 días, se considera que el animal todavía no tiene el sistema nervioso lo suficientemente desarrollado para sufrir y se puede utilizar. O sea, como alternativa, ya veremos que hay más casos en los cuales se utilizan embriones. Los embriones sí que se pueden utilizar. Entonces, bueno, se aplica sobre esta membrana coralantoidea el producto y se ve pues, el grado de rotura de vasos, etc. Este método reproduciría un poco lo que nos pasa a nivel de la conjuntiva, que es la que está muy irrigada, es similar. Lo único que es un método muy sensible y nos da a veces falsos positivos, pero bueno, más vale pasarse por falso positivo que al revés. Los otros más son de lesiones a nivel de la córnea. Más métodos. En la alternativas a la irritación o a la corrosión dérmica. La diferencia que hay entre irritación y corrosión es que la corrosión provoca una lesión a nivel de la piel, sobre todo a nivel que es más profunda y que además no es recuperable. En cambio, una irritación podemos tener una lesión de la piel, pero con los días se recupera. Claro, un producto corrosivo pues serán productos ácidos muy fuertes, etcétera, que nos pueden producir este efecto. Y la irritación pues es más frecuente. Cualquier producto que nos produzca un pequeño enrojecimiento de la piel es que es irritante. Aquí los métodos que están aceptados son métodos que utilizan, por ejemplo, modelos reconstituidos de epidermis,
que son los mismos en el caso de la irritación y en el caso de la corrosión. Lo único que varía es el tiempo, en el protocolo, el tiempo de exposición. Es decir, en la corrosión, con pocos minutos, o creo que son incluso hasta segundos de aplicación de contacto con el producto, ya hay una lesión. Y en el caso de la irritación, es un contacto más prolongado. ¿Qué se mide al final? Pues si hay muerte celular en estas células que están formando una epidermis casi idéntica a la epidermis humana. Estos son los modelos aceptados. Hay modelos más complejos que pueden incluir, se está trabajando no solamente epidermis, sino también células de la dermis. Hay modelos, se está trabajando mucho, pero aún no están aceptados, que incluso se pueden poner melanocitos para obtener diferente grado de coloración de la piel, de estudiar también pieles de diferentes colores. Se pueden añadir células relacionadas, las células de Langerhans, con la respuesta inmune, para estudiar efecto de sensibilización. Es decir, estos modelos se está trabajando mucho y se están muy evolucionados. Por lo tanto, tenemos también alternativas a irritación dérmica y se están utilizando. No hace falta utilizar el conejo. O sea, el test de Dreyse lo podemos suprimir. La sensibilización dérmica. La sensibilización dérmica es el principal problema que nos vamos a encontrar con los productos cosméticos. O sea, un producto cosmético en sí, en general, no hace nada, pero sí, o sea, en casos aquel extremo que pasó en los años 30, se ha evitado porque se conocen ya mucho los cosméticos, los ingredientes, no pasará, pero la sensibilización es una cosa que no podemos evitar. Y la sensibilización, si se va utilizando mucho un producto, pues cada vez habrá más personas sensibilizadas. ¿Quiénes son los principales sensibilizantes de los cosméticos? Las fragancias, todos los aromas que añadimos, y los tintes capilares. El tinte capilar es una causa de mucha sensibilización dérmica. Y la sensibilización dérmica no es broma. Una sensibilización dérmica, si es aguda, podemos llegar a una situación de shock anafiláctico. Por tanto, se ha de probar bien, y si hay alguna duda de que al ponernos un tinte nos empieza a picar la cabeza, pararlo absolutamente. Pueden ser. Entonces dicen, ¿por qué entonces se permiten estos productos? Porque evidentemente no toda la población es sensible a un determinado producto. Hay un porcentaje, si a ti te toca, es lo mismo que el que es alérgico, pues, a un alimento. No vamos a prohibir las almendras. La persona ha de detectar a que es alérgico y dejará de comer almendras. Los ensayos de sensibilización también se está trabajando mucho. Y se ha trabajado y se están validando métodos, y en la actualidad se están aceptando por la OECD. Es decir, la OECD, que es lo que he comentado antes, esta organización que hace muchas cosas, pero entre ellas tiene estos procedimientos para estudios de toxicología, estas guías, estos protocolos. Estos protocolos tradicionalmente siempre han sido con animales, toda la parte de toxicología. Ya lo comentó ayer Repetto, que en toxicología es donde más se está trabajando y se ha trabajado, y donde se han conseguido más alternativas de reemplazo. Entonces, en el caso de la OECD, lo que hace es que, una vez han sido validados por el ECVAM, supongo que explicará más la doctora Chantraes, que es después cuando hable de la validación, una vez se ha validado, puede ser las autoridades, que sería la OECD, las acepta o no. Para eso tiene grupos de trabajo que acaban de evaluar todas aquellas cosas. Yo estoy en el grupo de expertos de la OECD de sensibilización dérmica. Entonces, se valoran. Ahora, en la actualidad, existen otros drafts, otros borradores de otros ensayos para intentar, pues, que ya sean aceptados. Entre ellos hay métodos que son este que tenemos aquí, que es el método que se denomina el PRA, el método que utiliza un péptido reactivo. Es un método totalmente químico. Aquí no hay ni células. Es un método químico, es lo que se llamaría inchémico. Tenemos in vitro, tenemos in silico, cuando es modelos de ordenador con bases de datos, in vivo e in vitro. Entonces, estos son inchémico, que se ha visto que unos péptidos relativamente pequeños que tienen cisteína y lisina, estos aminoácidos reconocen a productos que puedan ser alergénicos. Y entonces, sencillamente, es hacer un HPLC del péptido antes y después de aplicar el producto. Si al ponerlo en contacto con el producto hay un cambio en este HPLC, pues se indica que hay un problema de posible efecto sensibilizante. Y además, incluso puedes llegar a graduar el grado de respuesta.
Hay otro ensayo que también está aceptado, que utiliza unas células de la epidermis, concretamente una línea celular que es la CAT de queratinocitos, y entonces está con un gen especial unido que en todos los ensayos de sensibilización lo que se ha estudiado es, la sensibilización se conoce muy bien, todo el proceso biológico. Desde que hay el contacto, que normalmente lo que hace reconoce proteínas y por eso este ensayo químico con péptidos. Después hay una activación de las células de Langerhans, sigue el proceso y luego ya la formación de linfocitos. O sea, todos los procesos se conocen muy bien. Entonces lo que se busca son ensayos en las diferentes etapas del proceso de sensibilización. Generalmente, con los métodos estos alternativos de reemplazo no existe un único método que nos permita sustituir todo un ensayo, sino que se recomienda utilizar más de un método, lo que generalmente se suele hablar de baterías de ensayos, más de un ensayo, porque un ensayo te detectará una cosa, otro ensayo el otro proceso, o sea, todo el proceso global es muy difícil. En el caso de la irritación ocular, veíamos que el HEADCAM sirve para ver lo que le pasa a la conjuntiva y los otros para ver lo que le pasa a la córnea. En este caso, pues los diferentes métodos ven diferentes fases del proceso de sensibilización. En la actualidad también está en fase de estudio uno que similar al anterior del dipéptido, pero en vez de utilizar el dipéptido, utilizan directamente el aminoácido, la lisina o la cisteína. A ver, que me he equivocado en este sentido. Bueno, otro problema importante con los cosméticos son lo que le llamamos los productos CMR. Los productos CMR son aquellos que son cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción. Es decir, no hace falta que sean las tres cosas, con que sea una de ellas ya pertenece al grupo de CMRs. Y los CMR son productos que en un principio están prohibidos en cosmética, a excepción de que se hayan estudiado y se hayan visto pues, que a las dosis, a las concentraciones utilizadas no hay riesgos para la salud, o en algunos casos, por ejemplo, CMR es el alcohol. El alcohol sabemos que es tóxico para la reproducción, es cancerígeno, todos lo sabemos, mutagénico, pero claro, no van a quitar el alcohol de las formulaciones. Claro, evidentemente es un CMR en unas vías de administración oral en ingestas enormes, no porque nos pongamos un perfume que llevará el alcohol va a tener un efecto cancerígeno. Por eso siempre hay las excepciones. Entonces, bueno, pues evidentemente cancerígenas que producirá cáncer, mutágenas serán las que pueden producir cambios en el DNA, básicamente los cromosomas, y tóxicos para la reproducción que pueden alterar cualquier fase de la reproducción. Claro, cualquier fase de la reproducción va desde la fertilidad, machos y hembras, a la teratogenia en las crías, o incluso problemas de fertilidad ya en varias generaciones, y esto normalmente se usan animales para estudiar esto. La regulación de cosméticos nos dice que las CMRs están prohibidos en cosméticos. Estos CMR se clasifican en tres tipos. La categoría 1A, antes era otra clasificación, esta es la clasificación europea. Antes eran 1, 2 y 3. En la actualidad es 1A, que se conoce su efecto CMR por datos en humanos. O sea, este es seguro que es CMR. El alcohol se sabe en humanos. La categoría 1B se supone que es CMR en humanos porque tenemos datos en animales. Siempre se supone, si en animales da, pues puede ser que en humanos también. Y la categoría 2 se sospecha con efectos CMR en humanos, pero no existen datos suficientes. Hay sospechas. Entonces sería el del tipo 2. Entonces esto está prohibido en cosméticos. Y existe un listado de aquellas sustancias que están prohibidas en cosmética, porque son CMRs, o si no, si están permitidas, hasta qué concentración se pueden usar. En el caso del mutágeno, bueno, un mutágeno será aquel que inducirá una mutación, a que esta mutación puede ir progresando y puede llegar a cancerígeno. Es decir, una sustancia puede ser mutágeno y no pasar de allí, o el proceso puede seguir. Es decir, todos los que sean cancerígenos son mutágenos. Al revés, no siempre será. Por lo tanto, se tiene que demostrar que no es ni mutagénico ni es cancerígeno. Las alternativas a la mutagenicidad, genotoxicidad, tradicionalmente se ha hecho con animales, se ha visto administrando al animal la alteración que da en el DNA o en los cromosomas, pero existen métodos, diferentes métodos aceptados en la legislación, que aparecen en la OECD, el Bacteria Reverse Mutation Test, que es el clásico test de Ames, que es el más antiguo que existe, que además aparecía ya en la OECD en su día como un ensayo in vitro, porque nunca se había planteado
hacerlo en animales. Se había visto que determinadas bacterias pues, presentaban esta mutación en frente a algunas sustancias. Pues este es el clásico test de Ames. Otros que utilizan líneas celulares, como es el ensayo de mutación genética, el ensayo del micronúcleo con un cultivo primario, en este caso son linfocitos humanos, fáciles de obtener, de la sangre de cualquiera. Y luego también existe otro de aberración de cromosoma. Estas son las de las más frecuentes, pero a nivel de cosmético, el comité científico decidió que había dos ensayos básicos que se tenían que utilizar, que era el test de Ames para estudiar estas mutaciones génicas y el ensayo del micronúcleos para estudiar aberraciones cromosómicas. Y estas aberraciones cromosómicas pueden ser tanto a nivel estructural, pues que cambia, vemos aquí unos cromosomas con unas formas rarísimas, o a nivel de número. Es decir, si cambia a nivel estructural es lo que se llama un efecto clastogénico y si lo que cambia es el número se llama un efecto aneogénico. Estos son los dos ensayos básicos que se tienen que hacer. Entonces, pero a veces con los ensayos uno da positivo y el otro da negativo. ¿Antes qué se hacía? Pues antes, cuando uno salía positivo y el otro negativo, que no tenías una decisión, lo acababas, lo acababas haciendo con animales. ¿De acuerdo? Se acababa haciendo con animales, pero desde que se ha prohibido, o sea, esto hasta el 2013 se podía hacer con animales, porque eran ensayos de dosis repetidas normalmente, en la actualidad pues ya no se puede hacer. ¿Y qué se hace? Pues si dan los dos negativos, el producto es negativo, no hay problema, si dan los dos positivos, el producto es mutágeno. Ya no hay más problema. El problema es cuando uno da que sí y otro que no. Entonces lo que se pueden utilizar son otras técnicas, también in vitro. Es utilizando modelos 3D, o sea, modelos de epidermis humana, estos modelos que simulan la piel y hacer ensayos como puede ser el ensayo del cometa, que lo que nos ve es la desnaturalización, o sea, la ruptura del DNA y cuando hacemos correr este DNA en electroforesis, pues el aspecto que tiene es de una cometa, por eso se le llama el ensayo del cometa. O si no, también se pueden hacer ensayos de micronúcleo, lo mismo que hacíamos en las células, pero ahora ya en un modelo 3D. Acaba de confirmar los resultados. Ya aquello pues acabas de decir si es mutágeno o no. Los ensayos de estudios de carcinogénesis, claro, para la inducción de cáncer, pues aplicas al animal, estos son los métodos tradicionales, y después de un estudio son largos, normalmente más de 2 años, además es un ensayo también de la OECD, en el cual pues vemos las ratas con estos tumores gigantes que les aparecen. Claro, esto es muy cruento para los animales. Entonces existe un método que aún no se ha validado, existe un draft, un borrador, que es el ensayo que utiliza células obtenidas a partir de un embrión de hámster sirio. Y es un ensayo de la transformación de estas células. Se ha visto que funcionan y que son prometedores, pero es lo único que hay por ahora, sí. Aparte de que haya otros que se estén trabajando, pero yo los que os presento son los que ya están en fase ya de prevalidación, preaceptación, más seguros que aparezca. La toxicidad para la reproducción. Los ensayos in vivo, hay muchos ensayos in vivos propuestos por la OECD. Espera que no me pase el tiempo. Y aquí voy muy bien. Todavía tengo tiempo. Y otra vez. Que aprieto. Sensible esto. Vale. Entonces, los ensayos in vivo, vemos que tenemos toda una serie de ensayos diferentes que se hacen con animales. Normalmente pues son hembras preñadas y ver lo que le pasa a los fetos, si existen malformaciones, o también pues administrarle tanto al macho como a la hembra, intentarlo que reproduzcan, a ver si han perdido carácter, si tienen problemas de fertilidad o no. Existen diferentes ensayos muy largos que utilizan muchísimos animales y que además en los ensayos, sobre todo de teratogenia, han de tener muchísimos fetos, en los cuales se estudia todo, cualquier posible deformación de huesos, de músculos, todos los órganos se tienen que estudiar. O sea, muchísimos animales implican los ensayos de alteraciones de la reproducción in vivo. Entonces, ¿qué ensayos se han sustituido? Pues existen 3 ensayos que están validados por LECBAM y están pendientes de que se acepten. Es el ensayo que utiliza células madre embrionarias, el ensayo de la micromasa y el que utiliza un cultivo de embrión. Y el FETAX, que es uno que todavía no está validado, pero que también utiliza un cultivo de embrión, en este caso de rana. Este es un método que los expertos consideran como muy bueno, pero no acaba de ser validado.
Entonces, este es el ensayo que se hace con las células madres embrionarias, que son este tipo de células, que son unas células que se mantienen formando, se tienen en suspensión y luego llegan a formar como pequeños organitos, y que las células se transforman en células cardíacas, en cardiomiocitos que además laten y se puede ver cómo laten las células. Entonces, esto es un ensayo. Si el producto es mutágeno, pues esta transformación espontánea no se da. Y luego también se compara pues, la citotoxicidad simple en estas células comparadas con otras células estándar que se utilizan siempre en ensayos de citotoxicidad, que son los fibroblastos morinos, que son las 3C3. Entonces, este es el ensayo que se recomienda. Otra posibilidad es este ensayo, que es el ensayo de micromas, que es a partir, en este caso, también de un embrión, del cual se han obtenido de lo que serían las extremidades, se obtienen células obtenidas de lo que sería todas las extremidades, la zona de las articulaciones, y se ponen en cultivo. Entonces, en función de hay una transformación o no de estas células, si el producto tiene un efecto sobre alteración de la reproducción. Este es el caso que utiliza un embrión. Es un embrión que ha sido obtenido en laboratorio, es decir, no es un embrión de rata tal cual, sino que se ha cultivado in vitro, y entonces vemos aquí las deformidades. Claro, los embriones pues tienen la ventaja de que en estos estadios se ve muy bien cualquier tipo de deformidad. Y en esto sirven pues para ver estudios de teratogenia. De manera similar, como os comentaba, está el FETAX, que se utiliza esta rana, que es el Xenopus, se fecundan in vitro, se seleccionan los embriones y después de en pocas horas tenemos unos renacuajos. Los renacuajos pues, que son totalmente transparentes, fácil de observar, es decir, no hay que hacer como en el caso de los fetos que se hacía, que hay que hacer secciones, obtener todos los órganos. Aquí, a simple vista, lo mismo que cuando trabajan con los embriones. Las ratas se ven bien. Posibles alteraciones, pero vemos más que está relacionado con la teratogenia. Los aspectos de fertilidad no se tratan, pero al menos la teratogenia sí. Lo que pasa es que aún no están validados. Luego hemos dicho que aquellos productos que se absorben mucho tienen que hacer estudios de toxicocinética. Aquí es donde hay más dificultad. Porque, claro, cuando uno defiende la utilización de animales, pues dice, bueno, tenemos el animal entero, vemos cómo se distribuye, cómo se absorbe y tal. Claro, un cultivo, esto es muy difícil de hacer. Entonces, lo que se está trabajando es a trozos. Es decir, podemos tener un cultivo que sería de células CACO, que son del intestino, para ver la absorción a nivel intestinal, y funcionan muy bien. Son células que forman el epitelio igual que el del intestino, tienen las mismas características, las mismas proteínas, las mismas uniones intercelulares, los mismos microvellosidades, y el transporte se puede ver fácilmente. Podemos utilizar también modelos de absorción a través de la piel. Hay modelos reconstituidos de piel para ver la absorción. Podemos estudiar el metabolismo en hígado, pues en cultivo de hígado, o en piel, para ver el metabolismo. Claro, pensemos que son productos que se aplican sobre la piel y las propias células de la piel la pueden metabolizar, entonces se pueden estudiar. Y ahora está pues lo más nuevo, que intenta evitar pues esto que nos falta, la conexión entre diferentes tejidos, y el paso que sería lo que se denomina el órgano on a chip, que esto evidentemente aún no está validado, se está en trabajos, y que la conferencia que tendréis después os hablará mucho de cómo se está trabajando en el órgano on a chip, que faltará aún, pero bueno, ahí está mucho trabajo por hacer para conseguir aspectos que no podemos obtener solo con un cultivo de unas células en unas placas. Los estudios de absorción dérmica. Son estudios clásicos que se han hecho siempre in vitro. Se pueden hacer con rata y ver cómo se absorbe a través de la piel y cómo aparece en la sangre, pero a través de estos métodos, que es lo que se denominan las células de Franz, que aquí se coloca un trocito de la piel obtenida o bien de piel humana, de las operaciones, que de esta sobra piel, o bien piel de cerdo, que es la más parecida a la humana. Esto tampoco hay problema porque lo sacamos del matadero. Entonces, bueno, tiene que tener unas características, hay de quitar la grasa, o sea, hay que dar bien lo que es la epidermis, hay unas características que tiene que tener estos trocitos de piel para poder hacer la absorción. Y de ahí deduces pues si el producto se absorbe mucho o poco a través de la piel,
que es lo fundamental para saber luego su posible toxicidad sistémica. Los ensayos de fototoxicidad que hemos dicho que se tienen que hacer con aquellos productos que posiblemente por efecto de la luz sufran una transformación y puedan ser tóxicos. Incluso no solamente aplicación tópica, productos ingeridos, hay muchos medicamentos que cuando nos lo tomamos ya nos dicen no vaya a tomar el sol. En este ensayo es un ensayo de fototoxicidad. Este ensayo también está contemplado en la OECD y fue el primer ensayo validado y aceptado por la OECD. Es el primero que apareció como método alternativo. Si nos vamos a la página web de la OECD y ver todos los métodos que están en la actualidad, cada vez va incrementándose el número de métodos in vitro aceptados por la OECD. Ya habéis visto todo el listado que os he puesto yo, son productos que están aceptados como métodos alternativos. En el ensayo de fototoxicidad se trabaja con aquellas células que he comentado antes, las TSC3, que son fibroblastos, se cultivan en 2 placas a la vez, una placa se somete al producto y a la luz y la otra solamente al producto. Y entonces, ¿qué es lo que se mira después de estar expuesto a la luz? La toxicidad que produce aquel producto sobre las células. Si las células que están expuestas al producto y a la luz resulta que hay más muerte celular, indica que el producto es fototóxico. Y aquí se aplica un factor que es que tiene que ser 5 veces más tóxico con luz que sin luz para decidir si un producto es fototóxico o no. Este ensayo, ya digo, está muy claro y no hay problema. Existen otros ensayos que todavía no están. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando para intentar poner a punto métodos para estudiar fotoalergia, que de esto no hay nada. Entonces ahí tenemos un posible campo de investigación si nos quieren dar el proyecto los del Ministerio, cosa que dudo, porque los métodos alternativos no tienen demasiada importancia para ellos. Bueno, pues conclusiones. Así de manera general, pues que se han desarrollado y se continúan desarrollando diferentes modelos in vitro para no sacrificar animales en los ensayos de cosméticos, porque además está prohibido. Y luego también lo que hemos visto, que cada vez son más los países que se van incorporando a la prohibición de los cosméticos, de ensayarlos con animales. Creo que os ha dado un poco una idea global de lo que hay, pero veis que todavía hay cosas que no, o sea, vale, lo de la reproducción hay algo, de carcinogénesis hay algo, pero todavía no son métodos que estén validados. Otra cosa que es importante para que se acepte un ensayo, este ensayo tiene que estar en la legislación, es decir, no puedo yo hacer un ensayo que yo quiera. Y otra de las cosas que es muy importante, todos los ensayos que se han hecho en el campo de la toxicología con animales siempre han de seguir, para que sean aspectos reguladores y se pueda registrar un producto farmacéutico, el producto que queramos registrar, que nos pida datos toxicológicos, estos ensayos se tienen que hacer siguiendo buenas prácticas de laboratorio. Con animales, pero cuando ahora se trabaja in vitro también se tiene que seguir el mismo principio. O sea, el método tiene que seguir buenas prácticas de laboratorio para que sea aceptado estos resultados. Porque, de hecho, no sé si sabéis, pero las buenas prácticas de laboratorio precisamente surgieron de estudios de toxicología. De estudios de toxicología, en la FDA hace ya unos años vieron que los resultados que les presentaban los laboratorios para el registro de productos, cuando iban a hacer una inspección, no coincidían y habían datos de toxicidad que se habían obviado. A veces no es porque se obvien por mala fe, pero muchas veces pasa que un producto a una determinada dosis, pues que mata a todos los animales y de pronto hay uno que vive, cosas raras de estas que dices, esto no es posible, va, más fácil, este dato lo elimino. Pues claro, esto es lo que no se puede hacer. Y de allí surgió las buenas prácticas de laboratorio, que tenía que estar todo muy registrado, muy escrito y muy controlado. Pues si esto se ha hecho con animales, si vamos a sustituirlos por métodos in vitro, obviamente también existen buenas prácticas de laboratorio y están descritas cuáles son las buenas prácticas de laboratorio para el cultivo celular, que implica pues, control de materiales, es complejo, no es simple el aplicar buenas prácticas de laboratorio. Una cosa son los ensayos regulados, que los tenemos que hacer así, como dice la legislación y punto, y otro es lo que uno puede estar haciendo a nivel de investigación. En investigación somos más libres, no nos exigen tanto control, pero bueno, es los inicios para después, si es posible, llegar a un método que se valide, primero que se valide por el ECVAM y después que lo acepte. Este es el objetivo de todo el investigador que está trabajando en el desarrollo de nuevos métodos in vitro.
para sustituir a un método con animales y llegar a la aceptación reguladora, que es lo importante. Bueno, o sea, espero que os haya servido esta explicación.